Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. 70 años juntos. Un viaje que comenzó en 1955, cuando apenas imaginábamos la magnitud de lo que en Empresas Públicas de Medellín estábamos construyendo. En cada proyecto, en cada acción, trazamos un camino. Y ese camino nos conectó con una comunidad que creció junto a nosotros. No solo ofrecimos servicios públicos, ofrecimos calidad de vida y desarrollo para todos. Cuando transformamos a Medellín, lo hicimos con la ayuda de muchas instituciones y de su gente. Creamos espacios, unimos corazones, y hoy, esos lugares son símbolos de nuestra historia. Nuestra misión no se detuvo allí. Transformamos una región y también otros territorios que parecían lejanos. Así nacieron proyectos que marcan nuestra historia y la de Colombia. Hoy contamos con el proyecto más grande de Colombia, Hidroituango, 2.400 megavatios de energía limpia, un legado que ilumina el futuro. 70 años de sueños compartidos, 70 años de progreso, 70 años de transformación, 70 años de innovación, 70 años construyendo futuro, 70 años brindando servicios públicos de calidad, 70 años en la vida de las personas, 70 años en el corazón de Medellín y de Colombia, 70 años de historias que seguiremos escribiendo. EPM, 70 años juntos. En el corazón de Antioquia late la innovación. Desde hace más de 110 años, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, ha sido testigo y protagonista del progreso de nuestra región. Nuestros asociados han diseñado y construido los proyectos que han transformado nuestra tierra. Únete a nuestro gremio y forma parte de nuestra historia, porque juntos somos la fuerza de la razón. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos nuestros asociados en este Jueves Cultural. Bienvenidos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las voy a recordar porque muchas personas están confundidas. En nuestro Instagram, @SAIAntioquia, en nuestro LinkedIn como Sociedad Antioqueña Ingenieros y Arquitectos, en este canal de YouTube como SAI Antioquia, y también en nuestro ex antiguo Twitter como @SAI_ingenieros. Bienvenidos nuevamente a este Jueves Cultural. Recuerden que si quieren participar como ponentes o si tienen alguna idea para los Jueves Cultural, Martes de la SAI, nuestra revista técnica o nuestro boletín de Notisai, solo deben escribir a la dirección de correo electrónico subdireccionestratégica@sai.org.co con el asunto que ustedes quieran, el boletín, la revista, Jueves Cultural o Martes de la SAI. Hoy un tema que me emociona, me apasiona y que me levanta como algunos sentimientos del pasado, porque vamos a hablar de este tema que es Camerino Consciente.
Y las personas o los personajes que iban a estar con nosotros, por coincidencia de la vida, volvimos a encontrarnos en este espacio. Les voy a mencionar los nombres y seguramente ustedes, muchos de ustedes lo recordarán. Víctor Hugo Marulanda, es empresario, exfutbolista colombiano, ingeniero industrial además, pionero colombiano de esos exdeportistas transformados en dirigentes. Además cuenta con una especialización en administración de empresas y gerencia deportiva y ha ocupado cargos muy importantes en el deporte, siendo gerente deportivo, presidente y gerente de gestión y desarrollo deportivo en Atlético Nacional, gerente deportivo de Alianza Lima en el Perú y gerente deportivo al día de hoy del club 9 de octubre en Ecuador. Ramón Fernando Pinilla, agradeciéndole porque fue el enlace, comunicador y periodista con especialización en gerencia de la comunicación organizacional. Ha sido un gran emprendedor y trabajador en la parte pública y privada. Ocupó la dirección de comunicaciones de Atlético Nacional y fue comunicador en la empresa de desarrollo urbano, además de un gran catedrático y escritor. Y Juan José Zurek, comunicador social también y periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia, trabajó en RCN Radio como ejecutivo de ventas en la ciudad de Bogotá y en esta misma cadena gerente regional en la ciudad de Neiva. Y a finales de 1991 hasta el año 2004 se desempeñó en RCN Radio, gerente regional en la ciudad de Cartagena, y a partir del 2004 hasta el año 2022 que vive acá un paisa más en la ciudad de Medellín, gerente de mercado y ventas de Atlético Nacional. Y este señor es que Juan José Zurek es un estudioso. En el 2011 se graduó como especialista en gerencia de mercadeo en la Universidad CEIPA. Y aquí están los tres personajes, señor Víctor Marulanda, Juan José Zurek y Ramón Pinilla. Bienvenidos a este jueves cultural y adelante para que nos expliquen este tema de Camerino Consciente. Bienvenidos. Julián, muy buenas tardes. Gracias por la invitación primero que todo. Creo que pues, nos reúne acá simplemente el hecho de ser amigos, de tener una amistad muy grande con Juan José, con Víctor, lo cual conlleva el uso de una cantidad de valores importantes como el respeto, como la tolerancia, como la valoración del compañero y todo este tipo de cosas que hacen que nos hayamos sumergido en este proyecto de Camerino Consciente que Juancho ya va a proceder también a contarles y luego Víctor les va a pulir un poco lo que fue la creación y cómo nació todo este lindo emprendimiento. Gracias, Ramón. Un saludo para todos. Un agradecimiento a la SAI por esta invitación. Nos sentimos muy orgullosos de estar acá. Es una asociación formada hace más de 110 años, desde 1913. Así que eso realmente demuestra su organización, su trabajo, su seriedad, pues, y realmente eso a Camerino Consciente le llena de orgullo poder estar aquí en este programa tan especial. También agradecimiento a Julián Pérez, pues, por este enlace. Y bueno, contarles un poquito, lo decía Ramón, y la base del Camerino Consciente es la amistad con Víctor, la amistad con Ramón, la amistad que tuvimos coincidiendo en Atlético Nacional en una época, gracias a Dios, de resultados positivos, en una época donde se vieron, digamos, los resultados deportivos y también los resultados administrativos, porque somos conscientes y claros de que los resultados deportivos también dependen de esa labor de la parte administrativa. Eh, Realmente entre el año 2014 y el año 2017, que fueron los años más importantes ahí de Atlético Nacional, porque fue donde más se consiguieron esos logros, inclusive la Copa Libertadores. Nos tocó también algunas situaciones un poco difíciles como el accidente de Chapecoense, que todos recordamos, del avión de Chapecoense el 28 de noviembre del año 2016. En fin, reaccionar a una situación supremamente difícil que nos correspondió. Y bueno, éxitos, pero también hay que decir que sí, que cometimos algunos errores, que se presentaron algunos problemas, algunas equivocaciones, y todo eso, toda esa sumatoria de situaciones que se presentaron a lo largo de todo este tiempo,
se sumó y se acumuló y se formó el grupo Camerino Consciente en una nueva etapa de los tres ya en el año 2024, ya todos, cada uno con sus actividades personales, nos encontramos, nos tomamos un café, empezamos a conversar y empezamos a hacer clic en los temas que habían sido exitosos en Atlético Nacional y que podríamos compartir con muchas empresas, porque esa forma de poder hacerlo, de poder trasladar y transmitir a las empresas ese conocimiento, esa experiencia, ese bagaje, pues nos dio la idea de estar unidos y de formar este grupo del Camerino Consciente. Yo creo que ya le puedo dar la palabra a Víctor para que Víctor explique el nombre del Camerino Consciente, de dónde sale, que es una historia también muy interesante y más datos y estaremos aquí durante el programa tratando de agregar algunas ideas de todo lo que es el Camerino Consciente. Bueno, primero un saludo muy cordial para todos, para Julián, para toda la gente que nos va a ver, nos va a escuchar. Como lo decía Ramón, como lo decía Juan, el deporte es lo que nos ha unido, nos ha hecho ser familia, nos ha puesto a llorar, nos ha puesto a reír, nos ha puesto en momentos difíciles de nuestras vidas, en puntos donde la complejidad y la incertidumbre son como las variables más que están como en ese desenlace, en ese día a día. Yo creo que la diferencia que nosotros tenemos de los otros seres vivos es que tenemos conciencia, y de ahí empieza a salir un poco ese nombre de Camerino Consciente. Y lo digo porque a veces hacemos las cosas y no somos conscientes de esas cosas, de esa toma de decisiones, de esas ejecuciones que hacemos, pero antes de eso hay ciertos, hay ciertos temas que tenemos que tener o por conocimiento o por experiencia para poder que esas decisiones y para poder que esas ejecuciones sean las mejores. Entonces, esto que les estoy diciendo entra porque cuando me encontré en algún momento, tanto con Juan como con Ramón, y los vi tomándose un café, no dudé en ningún momento en decir, venga, hagamos de este nombre un proyecto y hagamos de lo que nosotros hemos vivido algo conceptual, algo experiencial, y que dejemos, digamos, algo para la gente que viene, para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, todas esas historias que nos llevó en un momento a ser importantes y también a fracasar, porque todos tenemos derecho al fracaso. Todas esas historias las hemos juntado, las hemos unido en lo que nosotros llamamos Camerino Consciente, que pueden ser desde unas charlas de 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, las podemos llevar a talleres, que ya son temas experienciales. También las podemos llevar a entrenamientos, que son momentos únicos, irrepetibles, mucho más, con mucho más contenido. Y tenemos, como yo les digo a casi todo el mundo, tenemos desde el deporte, desde la esencia, porque nosotros somos hechos y construidos en la calle. Cuando digo calle, es que cuando teníamos la edad de 5 o 6 años, jugamos, nos divertimos en la calle. No hay ninguna universidad, no hay ningún colegio más especializado en crear equipo, en formar equipo, en salir de crisis, en disfrutar, en reír, en llorar, que la calle. Entonces les quiero poner en preámbulo esos temas, y con el tiempo, en este último año, lo que hemos hecho es formalizar todo ese contenido, lo hemos puesto al servicio de muchas empresas, porque el conocimiento que tiene Ramón a nivel comunicacional es extraordinario, porque la experiencia que tiene Juan
en todo ese tema de marketing es muy importante, y pues yo le anexo, yo me le sumo y yo simplemente les digo, venga, a nivel de gestión, que es lo que me ha tocado a mí, que lo disfruto, y cuando me mencionaban que era ingeniero, pues me recuerdo esas horas y momentos de tantas matemáticas, pero me acuerdo de una materia que a mí me ha servido mucho en la vida, cuando estuve viendo procesos, cuando vi todo lo que tiene que ver con el por qué y el para qué de las cosas, y lógicamente el cómo. Entonces esas respuestas que uno le da a nivel empresarial, el deporte es exactamente lo mismo. Tiene una complejidad e incertidumbre, somos seres humanos. En muchas de las empresas ya tienen temas que tienen maquinaria, tecnología, pero aquí nosotros todo el día tenemos que ver con la parte emocional de las personas. Y eso, por eso les decía en algún momento, hemos vivido y convivido con esa parte emocional que es incierta y que lógicamente tiene, digamos, esa complejidad. Entonces, de ahí nace Camerino Consciente, de ahí nace esta propuesta donde todos queremos ganar, donde todos queremos buscar potencializar, decirle a la gente que ser líder, tener liderazgo no es una selección, no es que alguien venga y me diga, mire, usted tal cosa. No, es una elección propia, es algo que uno tiene que tener desde su pensamiento y desde su hacer, no solo pensarlo. Los problemas grandes que tiene la comunidad actual son la famosa palabra coherencia. Decimos unas cosas, hacemos otras. No, aquí yo creo que si nosotros decidimos y tomamos, digamos, la ejecución de ser líderes, que es algo propio, yo debo de liderar no sé cuántos metros cuadrados, no sé si lidero en mi casa, no sé si lidero en el trabajo, no sé si soy líder departamental, o soy líder nacional, o soy líder mundial. Esas son elecciones propias. Esas, se los digo porque enseguida que vamos a hablar algo de soy un crack, yo creo que son temas propios, son temas de ustedes como empresarios, como gente que hoy le pone un direccionamiento al país, y ese tema tan importante de la parte productiva, que no la tiene todo el mundo no tiene la capacidad de ver la parte productiva o de las empresas o de las personas. Entonces ahí nace lo que nosotros queremos, ser unos coayudantes, ser unas personas que van en un camino colaborando, ayudando, desde un conocimiento y desde algo que la vida nos dio. Yo digo que el deporte, el fútbol, está anclado y apalancado en la pasión, que es parte de lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros empleados o colaboradores, que lo hagan de una manera pasional. Y lógicamente está la vocación. Entonces, simplemente les quería mencionar en estos 5 o 6 minuticos el porqué de nosotros. Queremos ser un reflejo chévere, bacano, para que la gente vea que sí se puede, que es un tema electivo, es un tema propio de levantarnos todos los días, de construir marca personal, y sobre todo eso, pues estaremos aquí atentos. Enseguidita, ya después de que hable Ramón, entraremos en contexto de lo que es lo que me correspondía a mí en 10, 12 minuticos de Soy un Crack. Por el momento le doy la palabra a Ramón. Bueno, sí, Víctor, quisiera también como complementar un poco lo que nosotros hacemos con los talleres que nosotros estamos en capacidad de realizar, y que también pues, los hemos trabajado con algunas empresas con las que hemos dicho algunos ejercicios pues como muy bonitos, porque nos facilitan su grupo de trabajo, y nosotros con ellos pues realmente elaboramos unos talleres de sostenibilidad, unos talleres de ilusión, unos talleres de conflictos y soluciones, mediante los cuales elaboramos digamos, con los colaboradores una serie de preguntas, una serie de inquietudes, mediante las cuales intentamos, de acuerdo a los pilares
que previamente nos manifiestan los gerentes o los compañeros de las empresas afines a Camerino Consciente, para nosotros realizar un entregable con ellos y poder devolver un ejercicio mediante el cual no solamente leamos una realidad que sucede en la empresa, sino que también tengamos unas conclusiones, unas moralejas y unas sugerencias para poder trabajar y articular algunas soluciones que se puedan presentar dentro de la empresa, algunos sueños internos que existan con estos colaboradores, con estos empleados. Son unos talleres muy chéveres de participación, de comunicación, de integración, en donde estamos en capacidad de trabajar temas de habilidades blandas, también temas de habilidades duras, desde cada uno de nuestros componentes de comunicación, de marketing, de direccionamiento estratégico, pero pensando pues directamente en estos temas de comunicación y de habilidades blandas, temas como resiliencia, como trabajo en equipo, como motivación, como liderazgo, como servicio, como gestión del cambio, como la actitud, como la empatía, una cantidad de cosas pues que realmente nosotros tuvimos la posibilidad en nuestros años en Atlético Nacional de trabajarlas dentro de un vestuario y que conocemos cómo llevarlas para evitar que el ego se apodere de un trabajo en equipo y que obviamente pues nos guíe hacia unos propósitos superiores en donde le demos un norte y alcancemos un destino con todo ese tipo de cosas. Para tal efecto, nosotros, digamos, tenemos dos mecánicas, dos situaciones mediante las cuales, digamos, caminamos hacia la búsqueda de esos objetivos. Uno es mediante las charlas y el otro es mediante los juegos. Yo les voy a contar un poco las charlas que nosotros estamos en capacidad de ofrecer. Juancho ya nos va a contar un poco el tema de los juegos. Porque dentro de las charlas nosotros tratamos de, digamos, enfocarlas un poco dentro de lo que es el componente deportivo, dentro de lo que es la situación y el aroma vestuario y a camerino, pues que es precisamente nuestro nombre de Camerino Consciente. Y por eso tratamos de ligarlas a temas, digamos, inmiscuidos en el día a día y en el quehacer cotidiano de un deportista. Una charla es Soy un crack, otra charla es Camerino Consciente, precisamente que es nuestro nombre, sumando talentos, camino a la gloria. ¿En qué forma vos podés, digamos, no solamente ser un crack dentro de la empresa, sino invitar a tus compañeros de trabajo a que sean un crack y a que juntos sean un equipo y conformen un equipo? A que se diseñen estrategias mediante las cuales el camino a la gloria sea, digamos, mucho más transitable o al menos mucho más ameno de poder producir. Yo he escuchado mucho a Marcelo Bielsa, un técnico de fútbol, que habla unas cosas realmente bonitas en donde dice pues que llegar al éxito no es realmente lo importante cuando se toma por atajos, sino que lo realmente importante es el proceso. Y eso es lo que nosotros realmente pensamos, que los procesos son los que realmente interesan cuando la construcción de un equipo está basada en valores, en principios, en cuna, en moral, en todas estas situaciones. Nosotros, con Juan José, también realizamos ciertas situaciones de charlas de marketing, de comunicación asertiva, de actitud sin fronteras, de la insatisfacción al logro y una cantidad pues, de situaciones mediante las cuales enfocamos a los colaboradores y a sus grupos de interés directamente en la conformación de familias, de equipos unidos, de trabajo, que nos permitan, hombre, simplemente el hecho de uno llegar a una empresa a las 8 de la mañana e irse a las 5 de la tarde y saber que se siente contento, se siente cómodo, quiere pertenecer y quiere permanecer, que es lo realmente importante. Y a partir de eso, pues construir y edificar situaciones que permitan que la gente, aparte de quererse, de respetarse y de valorarse, también refuerce su sentido del progreso a partir de esa querencia mutua que pueda haber internamente dentro de una empresa, generando climas laborales idóneos y apropiados para que una cultura organizacional crezca dentro de una empresa. Hace poco leí algo muy importante y con esto termino para darle paso a Juan José, y es que los colaboradores de una empresa, los empleados, los trabajadores, cuando se retiran de una empresa pueden volver a una empresa por la cultura, no por el dinero. Si uno sale
contento de una empresa, queriendo a sus compañeros, uno vuelve por la cultura, no por el tema del dinero. Pero si uno está por temas de dinero, uno no vuelve directamente por esas situaciones. Esto lo que dice es que construyamos alrededor de nuestro clima laboral unas situaciones mediante las cuales construyamos zonas de confort que nos inviten a pertenecer y a estar con nuestros compañeros de trabajo, porque eso nos hace una ilusión muy grande dentro de nuestro compromiso diario. Pancho, contanos un poco el tema de los juegos y en qué consiste esta articulación lúdica con el tema de las charlas. Sí, claro que sí, Ramón. Primero contarles un poquito de qué es lo que pasa en un camerino, que es donde sale nuestra idea, nuestro grupo de trabajo empieza a analizar ese tipo de situaciones. Recuerden que en un camerino pueden pasar muchas cosas, pueden pasar eh, cosas positivas, pero también puede haber momentos de conflicto, momentos donde el ego de cada uno de las estrellas del camerino puede entrar en choque y desde ahí empezamos a construir nosotros el camerino consciente y todas esas situaciones que se presentan en las compañías y en las empresas, pues también se presentan en el fútbol y viceversa. Y eso, digamos que en nuestras charlas con los nombres que acaba de decir Ramón, como el mismo camerino consciente, el mismo soy un crack, pues son aplicadas con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que nosotros tenemos. Nuestras charlas inclusive comienzan con una, digamos, división de los grupos. Por ejemplo, si una compañía tiene un grupo de unas 80 o 100 personas, que ya nos ha sucedido en jornadas que hemos tenido anteriormente, esas personas se dividen en grupos de 8 o de 10 personas para poder armar unos trabajos en equipo. Ese trabajo en equipo puede ser, por ejemplo, una torre, edificar una torre para la cual se entregan algunos elementos que nosotros ya con antelación hemos ya tenido definidos, por ejemplo, el tema de plastilinas, el tema de pitillos, palillos, elementos para construir una torre y damos dos palabras, altura y fortaleza. Altura, que la torre la que sea más alta, o resistencia, perdón, que aquella torre que resista más durante el tiempo que dure la charla. Y ese trabajo es el inicio de los juegos, porque realmente consideramos que ese niño que tenemos nosotros por allá muy guardado, por allá muy interno, pues ese niño es el momento de poderlo sacar en esos juegos. Y aparte de eso, pues esa división que hacemos de esos grupos, pues facilita mucho a que la gente hasta se conozca, porque nos ha sucedido que en empresas tan grandes, eh, pues los compañeros del área se hacen juntos al momento de ubicarse en cada una de las charlas, pero nosotros los separamos y los integramos con otros compañeros de otras áreas que quizás ni se conocían. Eso significa pues que va a haber una mayor integración, que va a haber un mayor conocimiento y vamos a poder trabajar en equipo de diferentes maneras. Y nos ha tocado grupos donde el dueño de la compañía o el presidente de la compañía hace parte del grupo con oficios varios, con operarios, con vendedores, con contadores, con diferentes áreas de cada una de las compañías. Entonces ahí hay una integración muy importante y muy agradable que hace la actividad de esa misma manera muy dinámica. Pero no solamente el juego de edifica la torre, también se puede hacer la construcción de un puente, se puede hacer también juegos como con el vaso en la cabeza, juegos como el ordeñado, en fin, unas características de juegos que hacen las charlas muy dinámicas. La idea, como decía Víctor y como decía Ramón, en unas charlas pueden ser de 15 minutos, de 30 minutos o 45 minutos, intercalarlas con este tipo de juegos. De esa manera hay mayor recepción de los mensajes,
no se pierde la concentración, se mantiene la atención y eso es una de las características fundamentales y principales que tiene el camerino consciente. Yo creo que es de las pocas empresas que estamos en esta industria de las capacitaciones que podemos decir que estamos compartiendo con las compañías el tema de los juegos, pero también un contenido de profundidad, un contenido en donde la teoría también es robusta, es científica y es importante para dejar unos mensajes en las compañías, en los temas del propósito superior, en los temas de la responsabilidad social empresarial, en los temas que nos solicite cada una de las empresas que nos llama, porque nos pueden solicitar diferentes problemáticas que se presenten y nosotros las charlas las podemos acomodar o dirigir hacia la problemática solicitada por cada una de las compañías. Yo creo que ahí le damos un breve resumen de lo que son los juegos, ya en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de @Camerino Consciente y en la red social de Instagram @Camerino Consciente, pues pueden ingresar y pueden apreciar los diferentes videos y las diferentes publicaciones de las activaciones que hemos hecho y todo aparecen los juegos y aparecen también los conceptos y las charlas que emitimos. Así que esa es nuestra diferencia y bueno, seguimos perfeccionando en ese tema para traer nuevos juegos tecnológicos inclusive y poder ser cada día más agradables en este tipo de entrenamientos que realizamos. Nos adaptamos a las necesidades que tenga la empresa y construimos a partir de esas necesidades el evento, la puesta en escena que de pronto nos permita trabajar esas necesidades para poder darle solución. Víctor, el tema de Soy un Crack, ¿cómo es? Es una de tus charlas junto con Camino a la Gloria y bueno, muchas más situaciones de ponencias y de conferencias que le puedes dar a las empresas, pero esta de Soy un Crack tiene unos contenidos muy bonitos, digamos muy inspiradores porque ¿quién no quiere ser un crack? ¿Quién no soñó en su vida con ser un crack? No solamente de tocar una pelota y ser alguien importante dentro de un equipo de fútbol, sino pues dentro de la vida real. Uno quiere ser un crack con su familia, uno quiere ser un crack con sus hijos, uno quiere ser un crack en su trabajo, uno quiere ser un crack en la sociedad. Cuéntanos un poco esta charla de Soy un Crack. Bueno, Ramón, mira, para la gente lo primero que tenemos que comenzar es a buscar esos famosos autos que tenemos, o sea, primero la autoevaluación, el autoconocimiento, la autocrítica, todo lo que tiene que ver con el ser humano y es mirarnos hacia adentro, mirar qué capacidades tenemos, qué habilidades tenemos. La vida, ¿por qué nos puso acá? La vida, ¿por qué nos está poniendo hoy en la empresa? O la vida, ¿por qué me pone a ser padre de familia? O digamos, la de ser un hijo. Yo creo que hay elecciones, hay selecciones. Uno, cuando hablamos de habilidades blandas, liderazgo, hay unos temas propios que buscamos, digamos, pensar primero en nosotros sin descuidar el equipo de trabajo. Yo tengo que buscar mi felicidad, yo tengo que buscar mi crecimiento. Eso no me lo busca nadie, eso no me lo encuentra nadie. Yo creo que uno tiene que ser autosuficiente en su toma de decisiones, autosuficiente en lo que uno quiere hacer. Y de ahí nace, digamos, esta charla de Soy un Crack. La hemos mejorado ahorita, tenemos un tema de Soy un Crack, sos un crack, somos un equipo, pero el tema de Soy un Crack tiene las particularidades y es revisar esas capacidades y habilidades propias que tiene cada uno de nosotros, para qué servimos, para qué estamos en
la vida, ¿cierto? Y a partir de ahí, yo creo que ya habrán unos temas laborales, empresariales, familiares, sociales. Como les decía yo anteriormente, nosotros podemos liderar en los metros cuadrados que queramos. La capacidad que tiene hoy la gente de liderar por las redes sociales que tenemos, podemos llegar a cualquier parte pues, del mundo. Con un buen contenido se puede llegar a donde uno quiera. Entonces aquí no es pensar en simplemente en un tema de empresa o en un tema familiar o en un tema personal. Aquí comenzamos con un tema personal, lo podemos llevar o lo debemos de llevar a un tema social y lo tenemos que llevar a un tema empresarial. Si yo soy una secretaria o si yo soy un secretario o si yo soy un asistente o si yo soy un gerente o soy un presidente, ¿qué metros cuadrados yo soy referente? En esas son preguntas que que nosotros hacemos, que nosotros cuestionamos, que nosotros le decimos a la gente, hagamos un alto en el camino, revisémonos, autoevaluémonos, autocritiquémonos. Yo creo que la crítica cuando es constructiva y cuando es para nosotros mismos, yo creo que es muy importante, porque yo creo que hay un indicador aquí que nosotros lo hablamos en las charlas, y es ese indicador de tranquilidad. Yo me acuesto tranquilo o no me acuesto tranquilo. Yo duermo bien o no duermo bien. Y ese es un indicador que tiene que ver, porque aquí estoy hablando con gente de la industria, con gente que dentro de sus entornos y contextos lo que hacen es poner a producir a las empresas, a mirar indicadores de rentabilidad, de crecimiento, de etcétera, etcétera. No, aquí hay unos temas que también nosotros tenemos que revisar y los vemos en Soy un Crack, el indicador de tranquilidad, por ejemplo. Normalmente siempre en las charlas hablan de la felicidad, etcétera, pero nuestros indicadores de productividad, o sea, de nosotros mismos. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? ¿Qué es productivo y qué no es productivo? Esto termina siendo también un tema yo digo que ser un crack es el mejor seguro de vida que podemos tener. Yo creo que es un tema propio, es una marca que cuidamos, que protegemos. No hay nadie por encima de nosotros para nosotros mismos cuidarnos, para nosotros mismos ser responsables absolutos de lo que somos nosotros. Entonces, en Soy un Crack empezamos a mirar el tema de propósito superior. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué estamos en la vida? ¿Para qué estamos en la empresa? ¿Por qué soy papá? El por qué y el para qué, que terminan siendo como un tema del fundamento que tiene la vida. En ese propósito superior, pues cuestionamos ciertas cosas, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Yo, ¿cómo hago mis conexiones con la empresa? Porque dentro de todo, cuando yo llego a o llego a ser hijo, o cuando luego soy padre, ¿cuál va a ser el camino? Vos lo decías ahorita, Ramón, y a veces siempre buscamos el fin y buscamos el resultado, y por eso somos buenos o somos malos. Pero no hay cosa más bacana en esta charla que buscar también el camino. Buscar ese camino, el por qué, el para qué, que termina siendo también el cómo. Cómo son nuestros comportamientos, cómo nosotros nos cuidamos, cómo nosotros cuidamos nuestros entornos. Ahí sobre eso hay un tema de responsabilidad extremo. Y vamos a hablar en esa charla, o en esa charla hablamos de 3 principios o valores fundamentales, que es la responsabilidad, que es la disciplina y que es el compromiso. Y dentro de eso, nosotros en esa responsabilidad extrema hablamos de 0 excusas. Y eso yo creo que muchos de ustedes ya lo han vivido, han ido a charlas donde se habla de eso. Nosotros lo hacemos desde una manera consciente, realmente le ponemos números y así como planeamos y ponemos un direccionamiento estratégico soñador, el tema es, venga, pongámosle números a eso, porque el número al final es el que nos va a aterrizar todo. Y dentro de esa responsabilidad, lo único que nos sirve a nosotros en Soy un Crack es cumplir al 100%.
nosotros no aceptamos en las charlas y como nosotros vemos la vida y las responsabilidades empresariales, familiares, sociales, personales, en que no seamos responsables un 100%. En esos temas de principios y valores, nosotros es muy difícil, es muy complicado y no está dentro de nuestro ADN ser responsable a un 80%. No, soy responsable o no soy responsable. Cumplo o no cumplo. Y punto. Y esos son temas que nosotros en esta charla no negociamos. Hay otro tema que es nuestra disciplina. La gente dice que la disciplina es una esclavitud. Nosotros decimos que la disciplina es libertad. Cuando uno hace las cosas de manera consciente, cuando uno hace las cosas o cuando uno toma las decisiones o cuando uno ejecuta en su vida las cosas y lo hace de manera consciente, yo soy un convencido que te va a quedar mucho tiempo para muchas cosas. Es ser muy organizado. Y el tema de la disciplina va pegado al tema de la organización. Entonces, nosotros ponemos un ejemplo y tuvimos en el camerino gente muy, pero muy importante y que rompieron con todo lo que son las culturas organizacionales de las empresas. Y Ramón ahorita va a fortalecerme lo que yo estoy diciendo y un personaje como Juan Pablo Ángel nos cambió a todos. Hizo que y nunca él nos dijo, voy a hacer él, no, él simplemente lo hacía. Y él fue la persona que todo el mundo observó. Y de un momento a otro nos fuimos a la construcción de un lugar que pudo haber costado, no sé, 3, 4 millones de dólares a nivel de un centro de alto rendimiento. Y todo comenzó simplemente con un tema de estar antes e irse después que todo el mundo. Entonces el hombre, como empezó a quedarse pequeño el sitio donde nosotros entrenábamos, pues tomamos la decisión, junto con el entrenador que estaba en ese momento, que era Juan Carlos Osorio, de construir. Entonces ahí es cuando la cultura organizacional, y esto no es un derrotero que lo diga el presidente, el gerente, la junta, no, nosotros mismos, desde la capacidad que tenemos, desde el hacer, desde las estrategias del hacer, somos capaces de cambiar familias, sociedad y empresas. En ese orden de ideas, pues de pronto Ramón ahorita les va a decir en esas actividades que hacía Juan, que hizo para cambiar toda la estructura y todo lo que era la cultura organizacional de un club como Atlético Nacional. Entonces ese tema de disciplina extraordinaria tiene que ser algo que es el día a día. Y vuelvo y te digo, ¿somos disciplinados o no somos disciplinados? Aquí no hay puntos medios. Aquí no podemos jugar con las actividades, las tareas y responsabilidades de los demás. Y la disciplina es eso. ¿Qué te da la disciplina? Que mucha gente dice, no, es que eso es muy esclavizante, tanto, tanto. Entonces la gente va al gimnasio y se mata. No, yo creo que uno tiene que ir al gimnasio con un propósito. Yo creo que uno tiene que madrugar y cumplir con objetivos por un propósito, no porque me ponen a hacer o porque tengo que hacer. Y lo otro, muy importante, es ese compromiso. ¿Estamos comprometidos o no estamos comprometidos? En el alto rendimiento, en el alto desempeño, hay una frase en el deporte: sos o sos. O sea, no hay puntos medios. No hay algo que yo diga, sí, es que estoy en ese punto gris. O sos blanco o sos negro. No hay puntos grises. Buscando altos desempeños. En eso yo creo que el camerino nos da una experiencia y al final nos vuelve como expertos en eso, en saber quién está comprometido y quién no está comprometido. Y no se los digo porque el compromiso sea que un jugador tome o no tome trago, trasnoche o no trasnoche. No, hay muchas cosas alrededor de lo que hablábamos ahorita cuando hablamos de disciplina, en ese tema de cultura organizacional. Y es un tema mucho más complejo que llegar o no llegar. Pero les pongo un ejemplo. Hubo una decisión en el club en algún momento, por allá en el 2014, 2015, no me gustaba mucho hablar del club, pero
que algo que se construyó en el camerino, que fue hecho por los mismos deportistas, que fue lógicamente aprobado por el comité de fútbol, más juntas, etcétera, hizo que se tomara una decisión de que saliera un jugador. Y ustedes saben, o los que hemos estado en el camerino, la protección, el proteccionismo que hay del jugador para el jugador. Pero aquí la cultura superó el cuidar y el proteger a un personaje o a un amigo, una persona muy importante del club, que se tomó la decisión de que no podía estar en esos metros cuadrados porque su comportamiento, porque su compromiso no estaban a la altura de la institución. Y eso simplemente lo que se hizo fue decir, señor, hasta luego, chao, y a partir de ahí, desde ese momento, nosotros como directivos nos dimos cuenta que ese equipo estaba para grandes cosas. Para grandes cosas, esa es la famosa cultura organizacional y esa es la famosa, y esos son los tipsitos que nosotros dejamos de ser un crack. Ellos asumieron, porque nosotros lo que hicimos fue un tema muy básico. Dentro del camerino se seleccionaron los 3 capitanes, que normalmente hay 2 o 3 capitanes. Está el principal, digamos el que por sus comportamientos, conductas, disciplina, etcétera, asume ese rol que es evaluado por todos, por jugadores, entrenadores y demás. Y lo otro termina siendo lo que nosotros en algún momento dijimos, en esa toma de decisiones ellos terminaron siendo, a ver, para no irme, en ese orden de ideas, en ese momento, ellos dijeron, no va más, por esto, por esto y por esto, porque había un punto específico y era la puntualidad. Y la puntualidad, cuando nosotros hablamos con los jugadores, cuando nosotros hablamos para decir por qué era importante esa norma dentro de ese camerino, alguien de los jugadores me dijo, Víctor, porque la persona que es puntual está comprometida, es disciplinada y es responsable. Sobre eso nosotros dijimos, esta norma va como inicial, va como primaria, y sobre eso, pues esa decisión hizo que llegara incluso otro jugador que terminó siendo muy, pero muy importante y trascendental en el equipo. No solo porque nos dejó títulos, no solo porque nos hizo sentirnos orgullosos, sino porque en la parte económica fue una venta de las mejores que tuvo el club. Entonces, digamos que en ese tema de compromiso es otro tema que nosotros no negociamos. Y ser un crack amerita ser responsable, disciplinado y comprometido. No puede haber nadie dentro de ese soy un crack que no quiera buscar ser líder, porque el líder al final es el que conoce mejor la misión. O sea, conocer la misión es casi que conocer el camino. Y es esa persona que es capaz de llevarte de un sitio A a un sitio B. Y es capaz de llevarte a un punto donde a veces la gente no conoce. Eso termina también siendo un crack. Un crack es ese personaje que muestra ese camino, que el líder está cerca, ayudando, colaborando, para que la gente realmente pueda conocer y llegar a sitios donde nunca estaba. Entonces ese tema misional se nos vuelve muy, pero muy importante. Y el líder es aquel personaje que tiene conocimiento absoluto de la misión. Y lógicamente lo muestra, lo disfruta, ese camino lo disfruta por el conocimiento y por la experiencia que tiene. Generar expectativas, yo creo que un líder o un crack siempre las tiene que generar. Y nosotros ponemos ejemplos desde el juego, porque cuando uno va a comenzar un partido, sea el partido que sea partido de tenis, partido de fútbol, partido de básquetbol, yo fui un seguidor de Michael Jordan. Hacía todo lo posible por ver los partidos. No era fútbol, era básquetbol. Porque me deleitaba, porque la magia que tenía este personaje era tal que me deleitaba. O sea, yo disfrutaba un deporte que no practiqué nunca.
Esa es la vida del crack. La vida del crack es eso, disfrutar de los momentos, compartir con la gente, mostrar caminos y lógicamente tenés que establecer unas expectativas. Y la palabra expectativa es simplemente qué espera la gente, qué esperan de vos y vos qué esperas de la gente. Y eso lo tenés que dejar completamente claro. Son temas que normalmente uno lo hace de lo básico a lo complejo, no lo vuelve de lo complejo a lo básico, simplemente que el líder tiene la capacidad de ir mostrando cuál es el A, cuál es el B, cuál es el C, frente a un tema pues, de expectativas. El priorizar y ejecutar terminan siendo temas fundamentales. El foco, que es lo crucialmente importante para el crack, que es ese tema fundamental que hace que estemos buscando los indicadores en la empresa que queramos, rentabilidad, liquidez, etcétera, todo lo que se busca, pero nosotros dentro de equipos de trabajo, que es lo crucialmente importante, dentro de ese priorizar y dentro de ese ejecutar, a veces nos encontramos con unos mundos muy amplios, muy grandes, donde no tenemos la capacidad de decir, este es el número uno, este es el número dos. Y nosotros tenemos unos ejercicios que hacemos en nuestras charlas, que las volvemos, o talleres o entrenamientos, donde nosotros decimos, venga, ¿qué es lo crucialmente importante? ¿Qué es lo que nos mueve? En algunos será la parte económica, en otros la parte emocional, en otros la parte estratégica. Ya miraremos dentro del trabajo que se hace con las empresas cuál es el más importante, sobre todo porque al final nos van a evaluar por la ejecución que nosotros tenemos. Como se los decía, el deporte, la vida, nosotros vivimos con dos palabritas, la incertidumbre y la complejidad. Y normalmente les pongo el ejemplo y pónganse a pensar ustedes si decimos nos vamos de Medellín a Bogotá. Y más o menos en el mapa mental que nosotros tenemos, normalmente sabemos si estamos en qué zona de Medellín. Nosotros posiblemente no agarramos a Robledo y nos vamos para el occidente. Normalmente nos vamos para el oriente, ¿cierto? Entonces, conceptualmente, ya nuestro mapa mental está pensando en que tenemos una ruta. Lo que no sabemos y la incertidumbre que vamos a tener es con qué nos vamos a encontrar en carretera. Con un borracho, con animales, con poca visibilidad. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Somos seres humanos y los seres humanos entrenamos y nosotros nos preparamos y miramos antes de. Yo creo que en la vida aprendimos a manejar carro una sola vez y a montar bicicleta una sola vez. Y al principio habían complejidades y habían dificultades y mirábamos el freno y mirábamos la cabrilla y si nos saludaban en un costado ni saludábamos. Ya con el tiempo de tantas repeticiones, eso ya se volvió fácil para todos. Ya hablamos por teléfono, ya saludamos, ponemos música, no tenemos que mirar el freno, no tenemos que mirar los que son mecánicos, el clutch, el acelerador, etcétera. Porque eso ya se vuelve rutina, eso ya se vuelve el día a día. Nosotros en nuestros entrenamientos, en nuestros talleres, lo que buscamos es eso, hacer ciertas repeticiones para que eso ya lo tengamos, digamos, dentro de nuestro, ¿cómo se dice? Dentro de nuestro cerebro, ya esté adaptado, ya esté metido en su reptiliano, en su parte de atrás, para que la toma de decisiones, cuando venga la complejidad, cuando venga la incertidumbre, tomemos las mejores decisiones. Entonces, digamos que sobre ese par de palabritas hay un mensaje muy chévere, muy bacano de parte nuestra para que, y se trabaja mediante también un taller, y hay un tema que fue hecho por Ramón, bueno, por todos nosotros, pero hay un tema que es el ego en el juego. Y ese ego en el juego a veces es un factor determinante para no cohesionar los equipos. Porque primero soy yo y el último soy yo. Si bien es cierto, yo les comencé esta charla diciéndoles, soy un crack,
cuál es mi autoevaluación, cuál es mi autocrítica, cuál es mi autoconocimiento para luego tener mi autodeterminación, mi toma de decisiones. Hay que saber cuándo entra el tercero, el segundo y el cuarto en juego. Y cuando digo esto, nosotros lo hacemos de una manera muy gráfica, pueden ser videos o puede ser de manera como nosotros sumamos talento, como nosotros tenemos la capacidad de traer el talento y potencializarlo. Y normalmente nosotros lo que hacemos, en lo que tiene estas charlas, es que tenemos procesos, como son procesos en todas las empresas, de selección, captación, formación, educación, competición y promoción. Todas las empresas, y yo creo que el fútbol también las tiene. Entonces nosotros, ese tema del ego en el juego, en ese tema, cuando estamos en formación, cuando estamos en educación, le decimos al chico o a la chica, el fútbol femenino o el deporte femenino va a seguir creciendo más. Y hoy nos lo sigue mostrando que va a ser más importante que el mismo masculino para Colombia. Hoy siguen llegando a todas las finales a donde va el fútbol femenino. Pero ese ego en el juego al final determina muchas cosas. Y determina cosas como que nosotros necesitamos es la construcción de un equipo, la cohesión de un equipo. Si bien es cierto, estoy buscando ser un superhéroe, la complejidad que es ser superhéroe colectivo. ¿Cómo soy capaz de ser responsable, comprometido, disciplinado en función de equipo? Porque a veces nos queremos salvar nosotros mismos. Y no sé si los que les gusta el juego, les gusta el fútbol, la gente que es egoísta, normalmente es sacada de los equipos de fútbol. No existen para los equipos de fútbol. Y puede que sean gente extraordinaria por talento. ¿Ustedes creen que Messi no es un jugador de equipo? Esa fue una de las preguntas interrogantes que se hizo en un conversatorio importante de fútbol y termina siendo una persona muy colectiva dentro de su individualidad, porque él tiene el conocimiento claro cuándo tiene que acelerar, desacelerar, gambetear, definir. Y a veces él ve cosas que uno no ve. ¿Por qué? Por el talento y punto. Pero termina siendo un jugador para mí de los más colectivos, determinándolo siendo un jugador que tiene la particularidad de poder sacarse a 2 o 3 por sus habilidades o competencias. Entonces, ese ego en el juego también se trabaja, muy importante para la cohesión de equipo, muy importante para los logros, muy importante para que la gente sepa y entienda que es primero el equipo y luego él. Dentro de todo, le hacemos entender en Soy un Crack la importancia de él y sus habilidades para con el colectivo. Esto termina siendo ya en un tema más, ya para ir terminando, un tema más de Soy un Crack, es un agente protector del camerino, es un agente protector del club, es un agente protector de la empresa, porque al final de la historia, este personaje, este líder o este crack tiene que inspirar, tiene que dar confianza y tiene que tener una gran actitud. Ramón va ahorita a hablarles de esa palabra actitud que termina siendo determinante para la construcción de equipos de trabajo. Entonces, ese tema de inspiración, yo creo que hay gente controladora, hay gente que le gusta estar encima, sí, es muy importante para muchos temas, pero también es muy importante darle la posibilidad a la gente que tome sus decisiones y que vos te conviertas en un gran referente. Referente por contenido, referente por conocimiento, referente por experiencia. Y por último, les quiero terminar diciendo que, por lo que les comencé, Soy un Crack termina siendo el seguro de vida más importante para cada uno de nosotros. Es ese cuidado personal, es ese cuidado profesional, es ese cuidado que nosotros tenemos pensando en cuidar nuestra marca. Y como siempre se ha dicho, la marca se construye en mucho tiempo y se puede tirar al carajo en una sola decisión.
Y por eso nosotros desde Camerino Consciente lo que buscamos, sin lugar a dudas, en cada charla y en cada de estos momentos únicos y memorables que queremos con ustedes, es que tengan una marca personal muy bien construida y muy fortalecida. De parte mía, Ramón, no es más, simplemente agradecerles a todos, a Juan, a toda la gente que nos ve, nos escucha, decirles que esto se vuelve muy entretenido, porque esto no es lo que yo estoy haciendo en este momento, digamos que es hablarles 15 o 20 minutos, sino volver esto un juego. Y no hay cosa más particular y convertirnos a niños como el juego. El juego nos lleva de manera rápida e inmediata. Y eso no es un proceso de meses ni de días. Eso es simplemente nos ponemos a jugar y nos volvemos unos niños. Ahí está parte del clip de estas charlas, Ramón y Juan. Gracias, Víctor. Bueno, me dejas una tarea antes de comenzar con algún una corta explicación de lo de la charla de Actitud Sin Fronteras, porque mencionas el tema de lo de Juan Pablo Ángel, que fue, digamos, un momento bisagra en la historia del club en aquellos tiempos en que Nacional pasó de ser, digamos, un equipo supremamente reconocido a nivel nacional para pasar a ser un equipo supremamente conocido a nivel continental y a nivel mundial. Ese cambio se dio, creo yo, a partir de ese momento en que Juan Pablo Ángel da el clic con el resto de jugadores y todos se compenetran dentro de una misma idea. Porque Juan Pablo, cuando entra al club, el club, digamos, tenía una jornada de entrenamientos que comenzaba con la llegada a la institución, a la sede en Guarne, a las 8:30 de la mañana, y el entrenamiento empezaba a las 9 de la mañana. Pero Juan Pablo, con su disciplina, con su valor agregado de origen, que siempre fue esos hábitos por perfeccionarse desde el punto de vista físico, era un tipo que llegaba muchísimo más temprano y hacía unas rutinas de entrenamiento físico muchísimo antes de que comenzara el entrenamiento. Y poca gente fue sumándose a esas rutinas, a esos trabajos, a esos hábitos, y fue convenciendo a las demás personas que a partir del trabajo físico pues se podía sacar una diferencia deportiva importante con los demás. Entonces a los 3 meses, 4 meses, ya no era Juan Pablo, sino que eran 3, 4, 5, 8, 10, 14, 20, 30 jugadores, y de pronto todos se sumaron a la disciplina, y entonces eso inicialmente cambió la perspectiva de los jugadores, que entendieron que desde la parte física se podía motivar un rendimiento deportivo que les incrementaba su capacidad futbolística, pero también les iba a poder permitir tener menos lesiones y les iba a poder permitir agrandar su carrera deportiva. Entonces, ese solo concepto hizo que se creara una disciplina y un hábito interno que obligó al cuerpo técnico a cambiar su programación deportiva para generar otro tipo de entrenamientos, que obligó a los directivos como Víctor y como los que en ese momento estaban en el club a generar ideas diferentes en cuanto a la consolidación de una infraestructura deportiva, porque entonces ya se pensó en un centro de alto rendimiento. Obligó a los directivos, dueños de la organización Ardila Lule, a pensar en una inversión de millones de dólares para poder crear un centro de alto rendimiento. Obligó a toda una, digamos, estructura administrativa a modificar su lenguaje, sobre todo con temas de prensa y con temas de afición, porque ya se hablaba de una forma distinta en el club. Entonces resulta que un hábito nacido de cuna, nacido de una cultura, nacido de unos hábitos de una sola persona, cambió a una organización. Gestionó el cambio de 450 personas que se fijaron pues directamente en que todos podíamos ser beneficiados por simplemente el hecho de que alguien llegaba a impartirnos una enseñanza superior, como lo decís vos. Yo estoy leyendo un libro ahora que se llama Cuestión de Confianza, del miedo a la libertad, del doctor Bruce Harris, y dice una cosa, digamos, demasiado bonita, y es que todo el mundo quiere ser estrella, hasta que llega el momento de hacer las cosas que tiene que hacer una estrella. Y Juan Pablo nunca se le midió a ponerle frenos a sus sueños y a sus hábitos, y inculcó en todos sus demás compañeros que no tuvieran ese freno para poder hacer
sus hábitos y conseguir sus sueños, y por eso pudimos llegar a donde. Por eso ese equipo alcanzó los logros que alcanzó, y por eso es un ícono deportivo, no solo de la historia de Nacional y del departamento, sino de la historia del continente y del mundo. Nosotros tenemos una charla para entrar dentro del tema nuestro que tiene que ver directamente con Actitud Sin Fronteras. Y Actitud Sin Fronteras parte de una idea de, de cómo llegar de la insatisfacción al logro, cómo tratar de superar momentos en donde vos tenés frustraciones y luego puedes construir caminos para poder llegar a los objetivos y a los destinos que te propones, porque el tren puede pasar 2 veces por el mismo sitio para recoger a una persona que se perdió el primer viaje. Yo, por ejemplo, siempre digo en mis charlas que perdí una oportunidad fantástica de ser un futbolista profesional, teniendo todas las condiciones para poderlo ser, pero faltándome el tema sacrificio y todo esto que le pondero a Juan Pablo Ángel y que le aplaudo siempre a Víctor Marulanda, porque pertenecía a equipos de fútbol en donde podía tener el camino expedito para llegar a ser futbolista profesional, pero yo era más amigo de la luna que del sol, y eso es contraproducente para un rendimiento físico, un comportamiento idóneo de un deportista, y por eso me perdí, digamos, esa posibilidad, aunque luego pude llegar a primera división siendo el director de comunicaciones de Atlético Nacional, pues lo que demuestra que el tren, si pasa 2 veces para recoger a una persona, queda esa frustración y queda ese detalle de las cosas que me faltaron para poder haber cumplido un sueño que creo todos tenemos, y que creo en la edad de entre los 10 y los 20 años, todos pasamos absolutamente en algún momento por ese lugar. Alguna vez en una clase, siendo ya estudiante de comunicación social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, estábamos presentando un examen, y a través de estas anécdotas es que uno quisiera como tratar de formar ideas conscientes de qué es una actitud para poder consolidar situaciones colectivas en la vida real. Yo creo que aquí todo lo que vamos a decir ya todos lo sabemos, pero no se trata de saber o de entender si ya lo sabemos o no lo sabemos, sino de si lo hacemos o si no lo hacemos. En aquel momento el profesor, en un parcial, llegamos todos a presentar el parcial, y de pronto, sobre los 20 minutos de haber comenzado las respuestas del parcial, llegaron 4 compañeros tarde, tocaron la puerta, le dijeron al profesor que se les había pinchado una llanta, y el profesor les dijo: bueno, déjenme, yo resuelvo primero el tema con los que sí llegaron cumplidos, espérenme ustedes afuera. Nosotros estábamos adentro, terminamos el examen, empezamos a salir uno a uno, el profesor abrió la puerta, afuera estaban con una cara de angustia tremenda estas personas que habían llegado tarde, y la cara de angustia se reflejó cuando ya se estaba cerrando la puerta, salíamos los que habíamos presentado el examen, entraban estas 4 personas, y el profesor adentro de la clase fue muy directo y muy claro, y les dijo: no perdamos más tiempo, cada uno se me hace en una esquina mirando a la pared, les dio una hojita y un bolígrafo para responder una pregunta, y la pregunta fue muy clara y sencilla: ¿cuál llanta? Tienen 20 segundos para responderla, si se miran entre ustedes no presentan el parcial. Ante esto, pues obviamente nos dimos cuenta que se trataba de una triquiñuela estudiantil, dijo el profesor en la clase posterior, y simplemente les dijo: no voy a hacer lo que debería de hacer, que es no permitirles presentar el parcial y todas estas cosas, porque no quiero dañar el clima de la clase. Simplemente, a partir de ahora, ustedes lo que tienen que hacer es ser los primeros en participar en todas las convocatorias de clase posterior. Y resulta que este señor, con eso, lo que hizo fue convertir esa clase en una clase magistral y en la mejor que uno recuerde en la historia de nuestra generación. Entonces, nos envió un mensaje muy claro y muy conciso de que motivar no es dar ánimos, motivar es dar motivos, y motivó a esta gente de una forma en que convirtió este espacio en una puesta en escena de momentos inspiracionales y de momentos memorables para recordar y para convertir en que
35 personas de una clase fueron felices dentro de un espacio de 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos que duraban en ese entonces esas clases, y que si hubiera hecho lo que tenía que hacer, seguramente no habría convertido ese escenario en lo que terminó siendo. Hay un conferencista internacional muy importante, muy conocido, muy reconocido, es europeo, se llama Víctor Coopers, y Víctor Coopers tiene una fórmula de lo que es el valor de las personas dentro de una empresa, y él lo llama de una forma muy sencilla: V es igual a C más H por A. V significa valor de las personas, que es igual a C, que se viene convirtiendo en conocimientos, más H, que se viene convirtiendo en habilidades, por A, que significa actitud. Y hay una cosa muy clara en esta fórmula, y es que la C, conocimientos, y la H, habilidades, suman, pero la A multiplica. Y la A multiplica cuando la actitud de una persona es la de reunir, es la de agrupar, es la de convocar, es la de inspirar, es la de atraer, es la de imprimir confianza, es la de ocupar espacios para que los demás se sientan cómodos, es la de estar atentos a lo que hace falta dentro de un equipo para él tratar de promocionar. Yo a raíz de esta fórmula me inventé otra, y es V es igual a I más H dividido E, en donde la B es el valor de las personas dentro de una empresa, la I es la inteligencia más la aptitud, pero si todo esto que suena muy bonito se divide por el ego de todos, pues seguramente vamos a terminar en un clima laboral y en una cultura organizacional que no es propia para el desenvolvimiento de las personas, porque yo soy un convencido de que el desenvolvimiento de las personas se da a partir de la confianza que pueda tener la gente dentro del hábitat empresarial. A mayor confianza, mayor inspiración, o sin confianza, no hay inspiración. Y si vos sentís que el grupo de trabajo no te tiene confianza, pues la inspiración se aleja, se nubla o se evapora. Entonces, digamos que directamente el motivo al que uno quisiera invitar a los trabajadores, a los grupos de interés, a los colaboradores de una empresa, es a que hagan las cosas ordinarias de una forma extraordinaria. Mire, nosotros hace poco con Juan José, Víctor nos salió ese día eh, eh, por una llamada virtual. Fuimos a una cita en una importante empresa de la ciudad. Y cuando estábamos en la puerta, le preguntamos al vigilante, al guarda, al custodio, de dónde quedaba, porque la empresa era algo grande, y era pues difícil definir cuál de las plantas era la situación en donde nosotros debíamos ir a talento humano para socializar, digamos, nuestra propuesta. Y de pronto sale este vigilante y nos dice: claro que sí, amigo, venga, por acá, es por acá. Nos acompañó más o menos en un recorrido de 100 metros, y durante el recorrido de 100 metros nos decía: a mano izquierda queda la parte de la planta, a mano derecha quedan los baños, a mano izquierda quedan los lockers, a mano derecha queda la parte de producción, y aquí al fondo es la parte administrativa, y suben por estas escaleras, y en la parte de arriba van a encontrar a la parte de talento humano. Pregúntenle ahí a la secretaria, y por favor, antes de pasar, miren en dónde está la zona del agua, en donde ustedes se pueden servir una agüita y entrar con esa agüita. Hombre, qué tipo tan crack, qué tipo tan elegante, qué tipo tan predispuesto para que las cosas dentro de su organización funcionen. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque eso a mí lo que me dice es que nosotros podemos hacer de las cosas ordinarias algo realmente extraordinario, y eso también inspira, y eso también lleva a las demás personas a generar actitudes propias para construir equipo. Hace poco también estuvimos en otra empresa, y le preguntaba yo al gerente: hombre, ¿cuánta gente trabaja en tu empresa? Y él me dice: la mitad. A mí me dio, pues, seguramente como ustedes, cierta risa, y me acordé que a mí me encantan las frases. Me encantan las frases de personas que inspiran con sus dichos y con sus palabras. Hay una de Mohamed Ali que es fantástica, y es que
le preguntaron alguna vez, Mohamed Ali fue un boxeador, para de pronto los que no lo conocen, un boxeador enorme de la historia del boxeo, que es considerado quizás el mejor boxeador de todos los tiempos, campeón de pesos pesados 3 veces. Le preguntaron que cuántas abdominales hacía al día y dijo, no sé, ni me interesa mucho, porque es que solamente las cuento cuando empiezan a doler. Y alguna vez le preguntaron a Pelé que qué pensaba de todos los dichos que decía la gente de él en el mundo del fútbol, y dijo muy sabiamente, hombre, Dios nos dio 2 orejas para oír más y una boca para hablar menos. A esto quiero ir yo precisamente porque dentro del ejercicio de la comunicación, que es lo que realmente nos compete a nosotros, está la palabra escuchar. Y la palabra escuchar nosotros dentro de las empresas y dentro de las organizaciones la tomamos muy importante cuando el riesgo reputacional está en juego, pero no la tomamos muy importante cuando no hay peligros a la vista y no sabemos comprender realmente que la escucha es de siempre y de todos los días, que la escucha es con los de abajo, con los de arriba y con los de rangos similares, que la escucha es para que nosotros evitemos llegar a riesgos reputacionales, porque la escucha es un acto de generosidad con el prójimo. La escucha te proporciona autoestima, te proporciona cariño, te proporciona una inyección anímica importante, y el solo hecho de que a nosotros una persona, digamos, superior, un jefe, un directivo o alguien, nos escuche, nos invita a tener una inspiración superior para llegar a campos que seguramente no habitamos y que quisiéramos habitar, de protagonismo dentro de las empresas. A mí me parece que ese tema es supremamente importante porque escuchar es el principal factor de unión que puede tener un trabajo en equipo, porque te hace sentir a la persona que habla importante ante las demás personas. Yo ahorita les contaba, no sé si me quedó bien claro el tema de que el que se va de una empresa por el dinero regresa por la cultura, pero el que se va de una empresa por la cultura no regresa por el dinero. Y la creación de una burbuja, de una atmósfera, digamos, interna dentro de una empresa, el principal motivo que te produce una buena atmósfera es ese, que es el de escuchar y el de comprender y entender no solamente tu rol, sino también el rol de las demás personas. Para eso yo les tengo otra anécdota que la escuché en estos días de Jorge Valdano. Jorge Valdano es un exjugador de fútbol de la selección argentina, campeona del Mundial de México de 1986, que jugaba al lado de un genio que era Diego Armando Maradona. Ya las otras cuestiones en las que incurre o no Maradona por fuera de la cancha, digamos, dejémoslas a un lado. Pensemos en el Maradona genio, en el Maradona crack, en el Maradona estrella, porque Valdano contó una anécdota muy bonita que tiene un trasfondo superior del momento en el que Valdano hace el segundo gol a Alemania en el Mundial de México 86 en la final. Más o menos los pongo en contexto de la jugada. Valdano regresa desde la media cancha hasta la zona de su propia área a recuperar un balón, y cuando lo recuperan inmediatamente empieza una transición ofensiva en la que Valdano participa de 90 metros, digamos, de aceleración a 80, 90 y 100% de aceleración, y cuando llega al área contraria define y hace un gol, y la alegría tal le produce tal emoción que sale con otros 60 metros de carrera desenfrenada celebrando el tanto. Entonces digamos que es más o menos un ejercicio de 2 minutos de aceleración máxima, y Maradona nota eso y Maradona se da cuenta de eso, y luego de que le cae todo el equipo encima y se están recuperando y van regresando a mitad de cancha para que saque a Alemania, Maradona es capaz de entender no solamente su partido, sino el partido de todos los demás, y le dice a Valdano: Jorge, recupérate tranquilo en mi posición, que yo me encargo de tu lateral los próximos 5 minutos. Es una cosa tremenda de entendimiento del rol del capitán, del jugador, del crack y de la estrella, porque no solamente tiene en mente su partido, sino que tiene en mente también el partido de los demás.
y es capaz de saber y de entender que en ese momento él tenía que brindarse por alguien que quizás si lo atacaban por su costado iba a generar algún tipo de falencia. A mí me parece un ejemplo claro, porque es que esas cosas nosotros las podemos hacer dentro de las empresas, porque es que la cooperación para que los esfuerzos dentro de las empresas sean equitativos es lo que hace que un equipo de trabajo se consolide y es lo que hace que un equipo de trabajo llegue a donde tiene que llegar. El ser humano es una máquina de aprendizaje desde que nace. Nosotros, desde que nacemos, aprendemos que llorar da leche o que llorar da cariño. Y a partir de todos esos conocimientos que empezamos a generar desde el comienzo, muy seguramente durante el transcurso de nuestras vidas entendemos que aprendiendo de todo este tipo de cosas vamos a generar mejores comportamientos. A mí me gusta ir mucho por la vida, digamos, mirando y analizando detalles. Y alguna vez cuando iba por el centro, iba por el Parque de San Antonio y me encontré a unos vendedores de empanadas y paso por donde el primero y le digo, amigo, ¿a cómo las empanadas? Y me dice, no, ¿cuáles empanadas, hermano? Ahí las tengo guardadas, está lloviendo y eso, hoy porque está lloviendo nadie compra, el día que hay mucho sol nadie compra, la gente está prefiriendo comer en la casa, la gente o trae comida al trabajo o viene ya comiendo, entonces no, eso van bien ahí. ¿Y cuántas has vendido hoy? No, ninguna, no he vendido ninguna. Entonces yo seguí y a los 20 metros y antes de llegar al puesto de otro señor que vendía empanadas, el mismo señor se me viene y se me arrima y me dice, amigo, ¿querés empanadas? Mira, las tengo calienticas, las tengo de carne, las tengo de papa, las tengo con limón, las tengo con ají, ¿cuántas querés? ¿Vas a llevar? ¿Vas a comer acá? Te las doy con fresquito. Y entonces yo digo, ay, hombre, pero esto ya es otro nivel, porque es que ya me convidan y me convocan a una situación en donde digo yo, con ajicito, con limoncito, pica o no pica. Ya me hace entrar a mí dentro del gusto por el cual yo quisiera probarlas. Y le digo, ¿cuántas has vendido hoy? Y me dice, hoy eran las 7 de la mañana. Y me dice, hoy he vendido 36. Tengo más o menos 120 y aspiro a venderlas todas. ¿Cuál es la diferencia entre 0 y 36? La actitud está aquí. La actitud está aquí, porque la actitud es la que hace que nosotros consigamos nuestros objetivos, que nosotros lleguemos a los sitios en donde ponemos nuestros sueños y que nosotros digamos que somos capaces de llegar a unas situaciones en donde seamos capaces de gobernar al menos las cosas que nosotros podemos controlar, porque hay situaciones que nosotros no podemos controlar y no las debemos poner como excusa para no hacer las que sí podemos controlar. Y las que sí podemos controlar nosotros son precisamente esas, las de poner siempre una excelente actitud para poder conseguir los objetivos soñados. Creo que más o menos por ahí va el tema, compañeros, del tema de actitud sin fronteras, de insatisfacción para el logro. Y en ese sentido tratamos nosotros de ilustrar y de inspirar a la gente para que a partir de anécdotas de las cuales hicimos parte, pudimos leer, pudimos ver en películas, porque también tenemos muchas anécdotas de películas, de cosas, la gente pueda entender y comprender pues este tipo de situaciones. Por aquí ya llegó Julián, no sé si de pronto Juancho tenía algo también para contarnos. Claro, adelante, José, claro que sí. Gracias, Julián. Sí, no, brevemente, uno de los ejercicios que más destaco yo y quizás puede ser una recomendación en este programa, fue que nos reunimos en una sede de Atlético Nacional, ya no la tiene el club, ya la fue vendida, eh, en una sede donde había muy poca señal de internet, prácticamente no teníamos señal de internet, no teníamos señal de celular. El presidente del club era Juan Carlos de la Cuesta en ese momento, este equipo que está aquí con nosotros, Ramón, Víctor, varios compañeros de diferentes áreas, los líderes, y nos reunimos varias semanas, estuvimos realmente yendo, digamos, los días viernes,
para preparar un plan era en el año 2011. Imagínense ustedes lo importante de esa planificación, y eso tiene que ver con el tema nuestro de marketing, de planificar, y cada una de las áreas empezó a comprometerse, empezó a decir, bueno, yo tengo en el área de mercado que crear nuevas unidades de negocio, tengo que ser el 20% del presupuesto del club, sea a través de mi área de mercadeo. Entonces empecé a trabajar en todo el tema de tienda verde, plan de abonados, ventas de patrocinio, ventas de publicidad. Pero asimismo el área de comunicaciones también se comprometió con la creación de nuevos medios de comunicación, con el incremento de las redes sociales, la gerencia deportiva con los nuevos talentos, de llevar nuevos talentos al equipo profesional, de decir que un porcentaje importante de la nueva nómina del equipo profesional se basaba en los nuevos talentos, en los talentos propios del club. Y cada una de las áreas, el área médica, el área contable, el área financiera, hizo su programación. Entonces, ese quizás puede ser un muy buen mensaje de hacer una reunión, lo que llama uno una encerrona, donde realmente todo el mundo se concentre, nadie esté viendo el celular, nadie esté en otra cosa, sino en esa planeación estratégica para los siguientes 5 años. Y así fue en el 2011, iniciamos, y en el 2016, cuando evaluamos, casi la gran mayoría de ese plan estratégico se había logrado. Quizás por ahí se nos quedó un tema que era bastante difícil. Yo creo que era una meta bastante difícil de lograr, que era lo del estadio propio, y realmente fue de las pocas cosas que no se lograron, pero inclusive estaba un tema de consecución de los logros deportivos a nivel internacional, como sucedió y como fue lo de la Copa Libertadores. Así que ese es uno de los principales mensajes que desde el área de marketing queremos dejar, de hacer una planeación y planificación de los próximos años desde un escenario donde no haya ningún tipo de actividades que desconcentren a todos los participantes. No puedo dejar esta oportunidad, Julián, me van a perdonar, y todos los asistentes que están acá, desde el área de marketing, de ofrecer nuestros servicios desde el área también comercial, para todos los asistentes y todos los que están conectados. Nosotros tenemos desde charlas sencillas, así, desde una conexión, desde una charla virtual de 1 hora, nos acomodamos al tiempo de cada una de las compañías, hasta charlas donde podemos estar 2 horas presenciales, o una jornada de la mañana o de la tarde de 4 horas, con los breaks, con los descansos y con los juegos que acabamos o que mencionamos durante este programa. Eh, o más allá, podemos estar todo un día en una institución, si requieren un trabajo un poco más amplio, repito, como con un contenido robusto, con un contenido de profundidad, pero también con los juegos y con la dinámica que hemos venido mencionando en este programa. Pero más allá, incluso podemos tener unas olimpiadas o unos campamentos, es decir, un fin de semana en algún lugar, en algún hotel, en alguna casa, finca, donde consideren, y podemos también organizar una de las actividades. Nosotros obviamente nos encargamos del tema de las charlas, pero algunas empresas últimamente también nos han solicitado que nos encarguemos de todo el tema logístico, de transporte, de catering, de alimentación, y también lo podemos hacer perfectamente, porque tenemos ya toda una experiencia y todo un bagaje de nuestros años de experiencia. Para decirles, rematar, pues, que nuestras charlas, por ejemplo, comienzan con todo ese símil desde el fútbol. Por ejemplo, puede iniciar con un intercambio de banderines, unos actos protocolarios, el primer tiempo, el segundo, intermedio, el descanso en el intermedio, el segundo tiempo, eh, alargue, tiempo de reposición, revisión de VAR,
definición por penaltis, toda esa terminología del fútbol que realmente es muy asimilable y que la gente lo comprende muy fácilmente, se aplican en nuestras charlas con manera de símil o de comparación, y eso sumado con los juegos pues va haciendo muy agradable la jornada, ya sea de una mañana, ya sea de, como les decía, de todo un día o de un fin de semana completo, cuando el tema de campamentos o de olimpiadas pueda ser solicitado, pueda ser requerido. Así que tenemos nuestras redes sociales, quiero repetir e insistir en el arroba Camerino Consciente, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, que ya va creciendo, que ya tiene muchísimas más seguidores y muchísimos más likes, así que también en nuestra parte comercial también hemos ido creciendo y agradecerles, darles realmente el agradecimiento por esta oportunidad, por poder estar compartiendo con ustedes en este programa lo que es el Camerino Consciente. Y cualquier duda, bueno, ahí está el correo que está pasando ahí en la pantalla, y ahí podemos responder cualquiera de las dudas y a través de todas nuestras plataformas y redes sociales oficiales. De mi parte, no es más, muchísimas gracias. Nuevamente a ti, Julia, muy amable por permitirnos estar aquí. Ramón, Víctor, Juan José, gracias. Y voy a hacer una intervención cortica. Empiezo con una anécdota. Algún día estaba visitando a alguien muy cercano en Argentina, que era parte de un plantel deportivo allá. Y las personas de las administrativas del equipo me preguntaban que, siendo de la misma ciudad algunos integrantes del equipo, por qué eran tan diferentes sus comportamientos, sus formas de actuar, su alimentación, en fin. Luego eso me queda en la cabeza rondando, y empiezan algunas llega el entrenador, profesor Pablo Autori, Atlético Nacional, y empieza a hablar de antropología. Y es una palabra, no, ustedes saben mucho más que yo, pero los entrenadores llegan con un caballito de batalla y una palabra. Recuerden que el profesor llegaba con el tema de la resiliencia, el profe Rueda con la mística, y luego el profe Autori hablaba de antropología. Mi pregunta, o quiero que me cuenten, porque esa combinación de costumbres, actividades, los sueños, las metas que cambian, pero que son muy diferentes. Ahora mencionábamos a Juan Pablo Ángel, propio Víctor, que está acá presente, algunos otros jugadores más jóvenes, pero algunos otros, ese es su sueño sí o sí. No hay una segunda opción, es ser o ser futbolista. Y recuerdo alguna vez a Agustín Julio, arquero de Santa Fe, de la Selección Colombia, del Deportes Tolima y otros, Deportivo Independiente Medellín, que él salió a los 13 años de Cartagena, de donde es oriundo, y dijo: no puedo volver sin ser, mi única opción es ser futbolista, mi única opción es ser futbolista, cuando algunos otros, y hemos tenido la suerte, y todos los ingenieros y arquitectos que nos están escuchando, viendo, tuvimos la oportunidad de ejercer una carrera, de continuar con los estudios. Esa combinación, Víctor, Ramón, Juan José, ustedes que estuvieron en ese camerino, en Atlético Nacional sobre todo, jugadores que no tuvieron una educación financiera, que no tuvieron una educación tampoco escolar, con algunos que sí, y que son ejemplo. ¿Cómo hacen ustedes para gestionar eso, y cómo explican en las empresas? Porque en una empresa, de pronto, en una escala mucho menor, se encuentra ese compartir entre una secretaria, el portero, o como lo decía ahorita Ramón, y el gerente. ¿Cómo hacen? Porque en el camerino de un equipo de fútbol están todos reunidos, sentados en la misma mesa, en la misma cancha, recibiendo la misma indicación, pero en una compañía tal vez la indicación es diferente. ¿Cómo podemos combinar esa antropología, sociología, todas las humanidades enmarcadas, y aquí en este conjunto que es Camerino Consciente? Es una buena explicación, no sé si me hice entender, yo creo que me extendí un poco. El que quiera. Víctor.
Víctor, tiene el micrófono. Apagado. Ramón, un minutico te doy y yo complemento. Primero nosotros que yo. Es una frase de batalla que realmente hace que cualquier tipo de ego, de, de situaciones que te crean una estrella que tienen que quedar por fuera de un vestuario, porque realmente aquí a lo que hay que acudir es a los valores para poder comprender que todos somos iguales bajo un camerino y con una camiseta. La camiseta te unifica dentro de los esfuerzos, dentro de las disciplinas, dentro de los logros, dentro de los deberes y dentro de los derechos. Y si vos comprendés que primero es la palabra nosotros, que la palabra yo, estás directamente inmiscuido dentro de un ejercicio que lo que va a tratar de diagramar es un futuro en el que todos bucean buscando un mismo fin. Y creo que por ahí puede ir el principal asunto. Lo puedes trabajar desde el tema antropológico, desde el tema de resiliencia, desde el tema de mística o desde el tema del esfuerzo y el sacrificio que tanto proponía, o el compromiso que tanto proponía el profesor Quintabani. Todos tienen, digamos, un parámetro, una bondad, un medio, un fin. Pero si vos no comprendés que te tenés que entregar 100% hacia la consecución de los objetivos, dejando que tus egos no impidan el desarrollo normal y cotidiano de un día a día de un plantel deportivo, no lo vas a conseguir. Yo complemento con algo. Si hay algo que en la vida y en la sociedad se ha venido perdiendo es la comunicación. O sea, nos comunicamos de muchas maneras, pero a lo que yo me refiero, para ir, Julián, a tu pregunta es cómo comunicamos. Entonces, decías, hay una cultura del club, o sea, Independiente Medellín, Atlético Nacional, River Plate, Boca Junior, digamos que haciendo un paralelo, pertenecemos a ciudades, a las mismas ciudades, pero en la historia los comportamientos, conductas, logros han hecho que unos vayan por este camino y los otros vayan por este otro camino. Eso tiene que ver con temas de valores, de principios, como son las empresas, como son las familias. Aquí la invitación es, tenemos valores y principios y los trabajamos, los entrenamos en las familias, los entrenamos en las empresas, porque en el fútbol se entrena. O sea, hay maneras desde el juego que vos entrenás, la solidaridad, por ejemplo, o la disciplina. Eso se hace en el juego. Entonces aquí pero también hay unas culturas del costeño, hablando aquí ya en Colombia, y hay una cultura del personaje del interior, y contratas un entrenador argentino, un entrenador como Paulo Autori, de otra parte del mundo, y lo que haces es juntar culturas, pero tiene que primar la del club. Y eso es un arte. Eso, yo creo que la palabra es cómo haces desde cada uno de los actores para que al final todo el mundo camine por el camino hecho y diseñado por la empresa. Y aquí no es traer a terceros, cuartos, quintos. Aquí nosotros mismos somos los que tenemos que tener la capacidad de ver el camino, de saber, por ejemplo, cuánto queremos crecer. Nosotros tenemos que saber cuál es el crecimiento. Y de unas medidas predictivas tenemos que saber si es un crecimiento en talentos, en temas económicos, etcétera. Pero para no salirnos del tema cultural, aquí es esa capacidad que tenga el club de comunicar el qué y el por qué, el qué, el para qué, el cómo, etcétera. Aquí son los quiénes, los que son importantes. Entonces puede llegar una persona de la costa, y si yo les pregunto, personas de la costa, de pronto, ¿qué se nos viene inmediatamente a la cabeza? Alegría, Por ejemplo, creatividad. baile, danza, rumba, etcétera. Póngale cualquiera de estos nombres.
y posiblemente la cultura del club es una cultura tranquila, pasiva, no es folclórica, entendiendo que el camerino tiene unos momentos de folclorismo y de emoción que es difícil de controlar, pero sí se entrena y se trabaja. Hay momentos del fútbol, por ejemplo, una salida a la cancha de un estadio para un deportista o un gol. Son momentos que uno a veces dice, pucha, ¿yo qué hice? No, lo hiciste por la emoción. Pero hay cosas que uno ciertamente controla. Entonces, a mucha gente le costaba llegar antes del entrenamiento, no 1 hora, sino 2 horas antes de la práctica. 2. Y llegaban faltando 15 minutos inicialmente. Pero la cultura de la institución que hizo, ir llevándolos poco a poco, comunicándoles, diciéndoles los beneficios que iban a tener si llegaban a ser un coayudante, un trabajo colaborador antes de la sesión. Y solitos se fueron sumando uno a uno. El ejemplo, pues ahorita lo dijo Ramón, lo dije yo, de Juan Pablo. Al final, todo el mundo, una sesión que empezaba a las 9 de la mañana, los jugadores llegaban a las 6:30 o 7. Eso hizo que la cultura del club cambiara. ¿Sí me hago entender? Entonces hay cosas y momentos que terminan siendo fundamentales, pero es esos metros cuadrados, en este caso nuestras canchas o nuestras oficinas o nuestro centro de alto rendimiento, nuestros sitios donde están los médicos, etcétera, que son los que hacen que el jugador y que la persona, digamos, cambie, pero eso se entrena. Eso es un tema que se entrena. Por ejemplo, hubo un jugador que salió por impuntual. No crea que es que eso fue de un día para otro. No, se les explicó el porqué de la puntualidad en el club, era muy importante y culturalmente no se iba a negociar con nadie. Llegó un momento en que no se negoció con nadie, pero fueron los mismos jugadores, culturalmente los que dijeron, no más con este personaje. Eso como para aclarar un poquitico desde el hecho que hay unas culturas, la A, la B y la C. ¿Ustedes creen que ahorita un jugador como Luis Díaz se tiene que acomodar a la cultura alemana o la alemana a él? No, él a la No, alemana. no, él directamente a Alemania. Y eso es exactamente las familias, las empresas y la sociedad. Exactamente lo mismo. O sea, eso no cambia. Ahora, como somos un club de fútbol, como somos un equipo de fútbol, terminamos viviendo eso todos los días, con un producto ¿qué es? Un producto que es emocional. Aquí no estamos diseñando ni llantas, no estamos desarrollando póngale gaseosas, póngale aguas o póngale, si quiere, leche, ¿cierto? O sea, aquí es un tema de un ser humano que tiene lo que les decía ahorita, complejidades, incertidumbre. ¿Cómo haces para que esas brechas las cerres un poquitico? Y vuelvo y les digo, yo creo que la parte cultural es muy importante y el ejercicio es muy sencillo. ¿Cuáles son los valores y principios que tiene el club? No es el que venga un tercero a ponérmelo. Es con la conformación de la nómina que tengo con la que construyo mis valores y principios. Ese es un ejercicio que hacemos en los talleres y sale muy chévere. Mira, Bueno, eso es muy Ramón, sencillo, Julián. Para adelante. terminar, simplemente una frase con la que te quiero resumir el ejercicio, porque la motivación te hace empezar, pero el hábito y la voluntad son los que te hacen continuar y llegar al objetivo. Sin lugar a duda. Agradecerles a los tres por esta deferencia, por aceptar la invitación. Podríamos hablar infinidad de cosas y de anécdotas, y yo pues muy cercano a este grupo de trabajo, a este triángulo, que realmente se notaba la pasión y se nota la pasión con la que trabaja y hacen las cosas, y agradecerles pues en nombre también, aparte de que pues esto es personal y me disculparán los demás, agradecerles en nombre de la familia por lo que hicieron por aquel personaje que les manda muchos saludos Un abrazo muy grande a Sebastián.
y espera verlos muy pronto también. Por acá le voy a mandar este video porque es un gran líder y yo sé que... Está dentro de una de las charlas de nosotros. Hay una de valores y principios y la consistencia, la perseverancia está en Sebas. Y yo creo que lo ha aplicado y lo sigue aplicando y eso es gracias también a, entre muchas otras personas, a ese crecimiento que ustedes pusieron ahí como base, porque pues, desde niño, pues evidentemente desde niño que aprendió muchas cosas y hoy lo aplica en su familia y como ser humano más, que es más importante como lo hablamos que como deportista. Podemos hablar un montón de cosas, ya saben que si quieren... acceder a Camerino Consciente, ahí está el correo camerinoConsciente@gmail.com, importante para ese trabajo, para esas habilidades blandas, trabajo en equipo, cómo trabajar en esos contextos fuertes, difíciles, y estos tres señores que trabajaron en contextos verdaderamente difíciles, yo creo que les tocó salir en tanqueta también, ¿cierto? Sí, también. Entonces, personas que haciendo cosas con pasión les tocó salir en tanqueta de la policía porque a la visión de las personas externas parecía que no se cumplieran los objetivos, pues yo creo que están más que avalados para hablar en ese ambiente laboral y en esas estrategias para salir de allí. Recuerden nuevamente el correo camerinoConsciente@gmail.com o lo pueden dejar también en el correo de la sociedad, subdireccionestratégica@sai.org.co, y pues les haremos llegar toda la información. Señores, muchas gracias, éxitos, Víctor en Ecuador y Ramón y Juan José. Por acá los estaré esperando físicamente para tomarnos agüita, porque acá el señor no toma sino agua, entonces tomemos agua nosotros también. Muchas gracias, bienvenidos siempre a la Gracias, Julián. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los asociados. Muchas gracias. Y ustedes recuerden que nos pueden seguir visitando en todas nuestras redes sociales como @SAI Antioquia. Hasta la próxima.